La competencia arrancó la semana pasada y 8 cantantes de diferentes países nos mostraron sus covers. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Es el sueño que se vuelve realidad. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Prefiero callarme a confesar. Hoy no dejes de latir. Si me dices que sí. Pero solo los mejores lograron sobresalir. ¡Eres tú, Laia! Las cosas no fueron fáciles para algunos, pues 3 participantes quedaron en zona de riesgo. Y uno de ellos tuvo el voto de confianza por parte de nuestra invitada para continuar en la competencia. Ahí está. Paola y Manuel fueron los nominados de la semana y se enfrentaron en el desafío. Ustedes en casa ya tomaron una decisión a través de sus votos en redes sociales. Y hoy conoceremos al primer eliminado de la competencia. ¿Quién saldrá victorioso? Bienvenidos a un programa más de Covers el Desafío. Yo soy Johnny Salas. Yo soy Paz Villaseñor. Y yo soy Valentina Bata. Y antes de empezar con este programa, recordemos la dinámica. 8 participantes de diferentes países del mundo, 3 jueces cantantes y un invitado semanal que con su experiencia y consejos guiarán a los participantes. Semana a semana, los participantes tendrán la tarea de presentar un cover, el cual será evaluado por los jueces. Ellos tendrán que ser muy originales, pues no querrán quedar al fondo de la tabla de posiciones, ya que los 2 covers menos gustados tendrán que sacar la garra y enfrentarse en el desafío, donde deberán interpretar una canción preseleccionada por los jueces para conquistarlos a ustedes en casa y obtener su voto a través de nuestras redes sociales para no ser eliminados. Así, semana con semana, un participante abandonará la competencia y al final solo uno podrá ser el ganador de un premio en dólares y la grabación profesional de un cover. ¿Están listos para encontrar el mejor cover? Como vieron, cada semana tendremos a un expulsado y esta semana será nuestra primera eliminación. Así que vamos a conectarnos con nuestros 2 participantes nominados a abandonar la competencia. Paola y Manuel, ustedes fueron los nominados de la semana pasada y el público en casa ya escogió a su favorito. Así es, mi querida Vale. Hoy tenemos al primer eliminado de Covers el Desafío. Me parte el corazón, pero esto fue lo que ustedes decidieron en casa. El primer eliminado de Covers es... Eres tú, mi querida Pau. Bueno, no pasa nada. Felicitaciones, espero que digan y bueno. Mi querida Paola Corazón, gracias por tu participación. Tienes una voz bellísima. Esto no termina aquí. A seguir luchando por tus sueños. Te deseamos todo el éxito del mundo y estaremos bien pendientes de tus covers. ¡Felicidades, Manuel! Tú sigues en la competencia, a seguirse preparando porque la competencia está durísima y nos vemos en un momento más para revisar tu cover de la semana. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Desafortunadamente, Paola quedó fuera de la competencia. Pero hoy iniciamos un nuevo capítulo en donde nuestros 7 participantes demostrarán quién es el mejor para no terminar en la zona de riesgo. Pero antes de empezar, ¿por qué no vamos a conocer a nuestro juez invitado? Él es un artista que nació en redes sociales. Es reconocido por hacer diversos covers de artistas ya consagrados. Su estilo fresco y propio lo han llevado a que artistas como Sebastián Yatra, J Balvin, Ozuna,
y Don Omar reconozcan con un repost su talento. Sus covers llegan a más de 300,000 reproducciones. Desde Venezuela, Giza. Yo creo en el amor, pero no en lo que siente. Que él lo diga para mí no es suficiente. Tengo suerte del real, pero siempre miente. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor a nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor a nadie se murió. Si te vas, vuela, el karma deja su secuela. Me caí, me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me vio como una más buena. Yo sé que le dolió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como camellos, se parecen todos. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se murió. Tranquila, por amor a nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se murió. Tranquila, por amor. Bienvenido, mi querido Giza, desde Venezuela. Un abrazote, hermano. ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo van? Yo por acá súper feliz de ser parte de esto. Gracias por la oportunidad, gracias por tomarme en cuenta y nada, súper emocionado. Ya quiero escuchar a los participantes y nada, feliz. Mi querido Giza, pues te comento que además de ser nuestro invitadazo especial del día de hoy, al final del programa tendrás una responsabilidad muy grande y quizás una de las decisiones más difíciles de cada programa, pues tendrás que salvar a uno de los 3 participantes en zona de riesgo y evitar que sea nominado para enfrentarse en el desafío. Así es que a tomar muy bien esas notas. Ahora sí, estamos listos para ver qué nos prepararon estos 7 participantes. Comencemos con Ayrton, que viene desde Argentina. Tú sabes que no quiero perderte. Tú sabes que este amor es tan fuerte. Era envidiable lo de los dos. Es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Mi querido Ayrton, bienvenido, hermanito. Oye, primero déjame decirte, me encanta la realización de tus videos. Creo que de los participantes eres uno de los que mejor calidad visual tiene a la hora de grabar sus covers y eso es de aplaudirse, hermanito. Así es que muchas felicidades. Me gusta mucho tu voz, creo que tiene mucho flow. Tienes un timbre diferente, un timbre más grave y eso está padre. Sin embargo, creo que nos está faltando verte un poco más conectado con las emociones. Es muy difícil transmitir a través de un celular, de una cámara. Entonces creo que hace falta más esa conexión, esa pasión a la hora de decir las palabras. Tienes todo, hermanito. Tienes muy buena imagen. Tu manera de realizar los covers es muy buena, tienes flow, tienes todo. Nada más falta un poquito más de emoción para que termines de atraparnos y termines de atrapar a la gente que está del otro lado de la cámara. Así es que échale muchas ganas, hermanito, porque puedes llegar muy lejos en esta carrera de la música, ¿vale? Ayrton, vi que me hiciste caso en lo del registro súper bien, pero ahora veo otra falla. Ya no te sentí para nada conectado. En absoluto, como no sé si estabas distraído, si estabas pensando a lo mejor en estas notas, pero hiciste uso de un recurso muy lindo al final de tus frases, en donde hacías estos jaloncitos de aire que te funcionan para llegar a estos agudos. Entonces, esa es una súper buena técnica. Ahora nada más es conectarlo ya con la... Si tienes una comunicación súper bonita en tu foto, en tu imagen, y la canción ya te transmite algo muy importante, ahora que nosotros lo sintamos. Ayrton, espero que estés súper bien. Yo te quiero
dar un consejo ahorita en la parte de técnica vocal. Yo sé que tú tienes un estilo súper cool y súper acá, con flow. Yo canto rock y a mí toda la vida siempre me costó mucho trabajo como soltar mi garganta, mi mandíbula, o sea, para que todo fuera como un poquito más, pues más libre, ¿no? Entonces lo que yo te quiero recomendar es que no deformes tus vocales a la hora de cantar. Tú estás haciendo... Entiende que yo sigo extrañándote, como para darle estilo. Yo te recomiendo que puedes tener ese mismo estilo, pero entiende que yo sigo extrañándote y te vas a sentir mucho más libre, con más expresión. La verdad es que a mí me encantó, creo que ese es tu estilo. Y como dice Johnny, más que la elección de canción, yo creo que todavía le puedes poner pues, más acá, algo con salsa. Yo qué sé, tú eres argentino, tú lo tienes todo. Tú dale. Te mando un abrazo y espero que estés súper bien y espero que te hayan servido mis consejos. Muchísimas gracias a todos. Ahora vámonos hasta España a escuchar el cover de Laia. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the light and close the door. Oh, I love the dress, but you won't need it anymore. But you won't need it no more. Let's just kiss to a naked baby. Versace's on the floor. Laia, me encanta esta canción para empezar. Creo que tú eres súper afinada para empezar. O sea, ya de entrada es un gane. Y yo creo que lo que hay que trabajar contigo es empezar a darle color a tu voz, empezar a matizar, jugar con la colocación, para que empieces en los graves a que se escuche un poquito. Es que yo soy muy fan de las voces gravecitas, pero tú tienes una voz muy dulce, entonces en estas canciones que se presta un poquito más a ese juego, más sexy, más coqueto, hay que darle color para que puedas matizarlo y la gente llegue a este sentimiento cuando sean los agudos que te inspire todavía más a lo que ya estás haciendo. Hey Laia, espero que estés súper bien. Mira, lo primero que te voy a decir es que eres hermosa, eres bellísima y eso es un arma que tienes que usar a tu favor. O sea, tienes todo para atrapar a la persona que te esté escuchando y que se quede así viéndote fijamente. Entonces, usa eso a tu favor, pero sí como un pequeño consejo es que le metas un poco más de picardía. Estabas como así, viendo a la cámara fijamente, casi que no pestañeabas. Entonces métele un poquito más de sentimiento, más picardía, como que juega con la cámara para que eso te ayude mucho más, le ayude mucho más a tu interpretación y que la persona se sienta más identificada contigo. De resto, me encantó tu presentación, me encantó. Hola Laia, espero que estés súper bien. La verdad es que a mí me encantó tu cover, es de mis favoritas de Bruno Mars, así como lo dijo Paz. Y también como dijo Paz, yo creo que también en la parte de tu voz hay que darle un poquito como de matiz, de color. Tal vez lo mismo que le dije a Ayrton, tal vez soltar un poquito la mandíbula, decir las vocales más tal cual, así en vez de so baby let's just turn out the lights, baby let's just turn out the lights and close the door, y eso te va a dar más volumen. Y algo que también te quiero recomendar, que creo que dominas súper bien la cámara, es también un poquito más la parte del feeling, ¿sabes? Como coquetear con el público un poquito acá, porque creo que ya lo tienes todo. A mí, yo siento lo único que me hizo falta aquí fue un poquito más de feeling, pero la verdad es que tienes una voz súper bonita, me encanta y pues te deseo mucho éxito. Gracias, corazón. Nos vemos entonces en un ratito más para darte los resultados. Es momento de ver a nuestro siguiente participante, Enrique desde Colombia. Me has enseñado tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No vengas a decirme que no venga a ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú
verdad te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz, maldito lo que amo te lo dé. Enrique, el colombiano, el romántico, bienvenido, hermano. Mira, es innegable que tienes una voz muy bella, conoces muy bien tu instrumento y haces cosas muy interesantes. Sin embargo, con esta canción, la verdad, a mí en lo personal, me faltó un poquito más de garra, un poquito más de pasión. Yo he cantado esta canción muchas veces y termino así, con ese sentimiento, pues, fuerte. Esta canción prácticamente todo lo que dice, estás maldiciendo lo que viviste con una persona que amaste y estás maldiciendo a la persona que amaste o amas, y es una palabra muy fuerte, es una canción muy fuerte. Yo te sentí muy romántico, la verdad, te sentí como enamorado. Me has enseñado tú has sido mi maestra. O sea, muy bonito. Pero esta canción pide dolor, es más de me has enseñado tú has sido mi maestra. A mí me faltó un poquito más de eso en lo personal. Sin embargo, muy bien, hermanito, estuvo bien. Hay que ponerle atención a las letras para de verdad conectar y poner la piel chinita, ¿vale? Échale muchas ganas porque vienes fuerte, amigo, vienes fuerte. Mira, me gustó mucho lo que hiciste, me gusta mucho tu voz. Se nota que tienes un vozarrón ahí. Lo que sí es que hay que cuidar detallitos de afinación que noté en ciertas partes. Trata de sentir más lo que estás cantando. No lo hagas como por hacerlo y ya, o por demostrar que sabes cantar. No, siente lo que estás cantando para que el que te escucha también lo sienta. Hay que cuidar un poco los gestos que haces al cantar. Sé que es con las notas altas, porque a mí me pasa lo mismo, que es como cuando queremos llegar muy alto, hacemos muchas caras. Eso hay que trabajarlo, y que te lo digo yo, que con trabajo y haciéndolo poco a poco se puede mejorar. Así que nada, de resto muy bien todo y me gustó mucho la interpretación. Enrique, yo estoy de acuerdo con los dos, en las dos partes. Me encantó tu interpretación, me encanta que es eso que dice Johnny, que volteaste, hiciste con el dedito, tú, uy, ahí captaste mi atención completamente, eso estuvo muy lindo. Entonces empieza a tener esos momentos más de conexión con la gente. Otra cosa, si vas a hacer figuras, nada más apóyalas bien para que no se te vayan a ir esas notas en alguna notita ahí de bajada, porque creo que tienes mucho talento también en esta parte de los melismas. Veo que te gusta explorar estas figuritas, entonces nada más cuidado con eso para que no te vaya a ganar la emoción. Y sí, como dice Johnny, es una canción de dolor. Haznos que nosotros también estemos sufriéndola contigo. Acuérdate que estás contando una historia, entonces canta y cuenta esta historia y que nosotros también sintamos ese ¡ay! Pero padrísimo, muchas felicidades. Llegó el turno de ver a Martina desde Argentina. Él se acercó y le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Martina, lo primero que voy a decirte es que me atrapó completamente tu estilo, ese flow que tienes al cantar, esa esencia que tienes al cantar, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en esto de la industria musical, en este medio, es súper importante eso que tú tienes, algo que te caracterice, algo que la gente pueda escuchar y diga, esta es Martina. Así que muy bien, me gustó mucho lo que hiciste. Lo que sí te puedo decir es que trata de no exagerar tanto, ¿sabes? Jugar con lo sutil también, que no es nada más soltar el vozarrón, sino que
a veces meterle el romanticismo por ahí, lo sutil, que eso también ayuda muchísimo, pero me gustó mucho lo que hiciste. Martina, yo siento que tú y yo somos hermanas de voz. Nacimos con ese llanto en el cantar y está muy bonito. También somos hermanas de labial, ya vi, siempre. Pero me gusta mucho escucharte, disfruto mucho de todo lo que nos transmites. Yo nada más te recomendaría cuidar un poquito más la dicción, porque como que tendemos también por hacer estos, te entiendo perfecto, por hacerlo ronquito, cerramos mucho y de repente no se nos entiende tanto lo que estamos diciendo. Nada más cuidar eso y yo te daré una recomendación. En tu próximo cover, ¿por qué no te pones una canción que vaya más de tu registro más grave al más agudo, para que nos permitas también explorar tus notas más altas y ver qué más hay con tu voz? Que creo que vas a hacer algo súper lindo. Felicidades. Martina, yo soy tu fan. No sé si te diste cuenta, pero todos, o sea, antes de hablar contigo estábamos así de, ya te queremos dar tu crítica, ya te queremos dar tu crítica. La verdad es que yo soy tu fan, te admiro muchísimo, me identifico mucho contigo porque, uno, eres muy natural, eres muy auténtica. Tu voz, o sea, cuando alguien la escucha dices, ah, es Martina, y eso es bien importante. A mí me encanta que no te importa, porque aparte estás agarrando un estilo que ningún participante tiene. Luego pasa que hay participantes, no solo en este programa, en muchos programas, que escogen canciones que se pueden comparar con los del otro, y tú no haces eso, y eso me encanta. Creo que Johnny dijo algo buenísimo, que escoges canciones, no sé si raras, o que nadie conozca, que digas así como de, pues, ¿qué onda aquí, de dónde? Y tú lo haces muy bien, y eso es bien importante, mantener tu estilo. Entonces yo te quiero dar un consejo de por vida para tu carrera musical, para tu vida. Siempre sé auténtica. Me encanta tu estilo, me encantó tu cover, tocas la guitarra igual que yo, soy tu fan, dame tu autógrafo. Para mí eres la mejor hasta el momento. Bueno, muchas gracias a todos por su devolución. De verdad, tomo todo lo que me dijo Paz, Valen, Johnny también. Me sirve un montonazo para seguir. Me encantaría poder seguir la competencia, la estoy pasando muy bien realmente. Me encanta tener que producirme para grabar los covers. Gracias en serio por sus devoluciones, en serio me sirven un montón. Ahora vamos a ver el cover de nuestra mexicana, de Adeline. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo en la distancia, amado mío. Adeline, qué gusto verte otra vez. Ahora creo que nos trajiste otra propuesta, está muy interesante, pero te quiero preguntar, ¿en tu cover hiciste algún corte o es percepción mía? ¿Sí hubo un corte en el cover? Sí hubo algunos cortes. Ok, recuerda nada más que es importante que sea seguido, o sea, todo el cover tiene que ser continuo, porque si no eso también es un distractor para nosotros como espectadores. No entendemos, si estamos tan conectados con la emoción, de repente vemos el corte y nos saca como que del sentimiento. Y también te iba a decir, en estas figuritas que haces, cuida las caídas de las notas, siempre. Yo entiendo que es como la emoción también, pero nada más que estén súper en cada nota donde va. Y por ejemplo, Cristina Aguilera en esta canción hace mucho el uso del recurso. Nada más no abusar de esto. Está muy lindo y está muy bonito, pero no abuses de ello, ¿ok? Sí, gracias. Adeline, espero que estés muy bien. Mira, te voy a ser muy, muy honesto. La vez pasada que te escuché en el programa anterior, siento que tuviste más feeling con la canción, sentiste más la canción. Y esta vez no sentí nada de eso. Escogiste una canción súper complicada, muy, muy difícil, que sé que la puedes cantar, pero no la sentiste. O sea, fue como
hubo partes en las que escuché más gritos que voz, ¿sabes? Como que no gritaste más que lo que cantaste, y hay que cuidar eso porque es como una raya, ¿sabes? Es como un límite, y si pasas ese límite ya llega el momento de que la gente no lo va a disfrutar tanto como si lo cantas y lo sientes. Adeline, corazón, ¿qué te digo? Mira, tú fuiste una de las favoritas la semana pasada. Sin embargo, esta vez coincido con mis compañeros. Esta vez tu cover no terminó de conectar. Definitivamente la edición definitivamente falló. Estuvo desconectada, estuvo distrayendo al espectador. Además, bueno, escogiste una canción muy difícil. Hubieron varias fallas técnicas vocalmente. Sin embargo, pues no cabe duda que tienes un potencial tremendo, tienes una voz tremenda y la puedes lograr. Hay que poner atención, más vale calidad, hay que irnos por cosas que nos den lo más importante, que es la pasión, porque eso se siente y esta vez no se sintió, corazón. Así es que échale muchas ganas, te deseamos mucha suerte y nos vemos en un ratito más para conocer la tabla de posiciones, ¿vale? Ahora vamos con un cover que viene desde Perú. ¡Diego! Entra en mis horas, sálvame ahora, abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Mi querido Diego, no, creo que no solo yo, creo que todos estamos con emociones encontradas porque no sabemos qué decir. Por una parte, te quiero felicitar porque me encantó la diferencia de la producción de tu video de ahora con el de antes. Creo que le echaste muchísimas ganas. Cuando hiciste lo de las armonías y pusiste los dos videos, todos nos quedamos como de... ¡Órale! ¡Órale! Sí se puso las pilas, oye. Y eso está muy padre. Cantas muy bonito, pero hay algo que... ¿Cómo te lo explico? Estuvo tan suave, tan bonito, tan romántico, tan acá que no encontré una diferencia en alguna parte del video. ¿Me explico? O sea, lo hiciste increíble, creo que tienes una voz preciosa y tienes un carisma increíble, me encantaron tus ganas. Es que yo califico mucho las ganas y ser auténtico y demás, y eso está increíble. Pero en este caso tu voz se escuchó muy bonita, sí hubo unas desentonadas por ahí, pero me quedé con ganas de más, ¿sabes? Porque yo sé que es una canción de entra en mi vida, como, ay, sí, entra, no sé qué, pero también quiero escuchar un poquito de garra, ¿sabes? Era nada más eso, entonces como que estoy confundida, no sé qué hacer, pero quiero decirte que me encanta todo lo que haces y cómo cantas y cómo lo editaste y que le echas muchas ganas, eso es increíble. Gracias, Tina, de verdad, aprecio mucho tus consejos, tu apreciación, estoy de acuerdo y pues voy a trabajar en eso. Diego, mi brother, mira, me identifico muchísimo con tu cover porque le metiste tu estilo completamente a la canción. Eso me encantó porque eso trato de hacer yo con todos los covers que hago, las canciones que escribo, las canciones que canto, XY. Imprimirle mi esencia, mi estilo, y eso hiciste tú con esta canción. Me gustó que cambiaste varias partes a nivel de melodía, que jugaste con la canción. Eso es increíble, eso es lo que hay que hacer con un cover. No cantarla igual, sino cambiar y ser diferente, que a la gente le guste tu versión. Y a mí me gustó mucho tu versión de esta canción, además de que hiciste armonías y las hiciste en vivo también. O sea, se nota que tu voz está en vivo en la armonía. Me gustó mucho lo que hiciste, así que buen trabajo, mi brother. Mi querido Diego, desde Perú, bienvenido, hermanito. Oye,
Primero que nada, felicitarte, lo dije la semana pasada y ahora estoy convencido. Usted viene preparado y con una estrategia en mente y eso es buenísimo. Cada semana nos va mostrando un poquito más de sus capacidades y eso me encanta porque nos vas atrapando y queremos ver más de ti. Entonces, muy bien por ese lado. La realización de tu cover, la edición, aquí los cortes funcionaron muy bien. Las armonías, todo muy bien. No sé si la canción, la verdad, a mí en lo particular no me terminó de atrapar. Le faltó un poquito más de emoción. Creo que faltó un poquito más de contraste ahí en las armonías. Pero en general muy bien, Diego. Usted viene preparado y la verdad yo quiero seguir viendo más de Diego. Así es que mucha suerte, échale muchas ganas y nos vemos en un ratito más para conocer los resultados y la tabla de posiciones. Now need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to let me through it all. Let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Manuel, bienvenido. Primero que nada, muchas felicidades. Tú fuiste el salvado de la semana. Ustedes ahí en casita decidieron salvar a Manuel a través de sus interacciones en nuestras redes sociales. Manuel, acabamos de ver tu cover y quiero darte las gracias por escucharnos. La semana pasada te pedimos te dijimos que queríamos verte más tranquilo, conectado con lo que estás diciendo y en esta ocasión lo hiciste, así es que muchas gracias por mostrarnos una faceta más de Manuel. Me gusta verte conectado, me gusta verte más enfocado en lo que estás diciendo, una canción muy bella y bastante difícil. Luis Capaldi es un excelente vocalista. Tú tienes un timbre muy particular. Me gusta que le pones tu sello y eso es muy bueno. Sin embargo, me gustaría escuchar un poquito más de colores en tu voz. Me gustaría que exploraras tu rango. Quiero escuchar un poquito más de esos graves que tienes. Y quiero escuchar a lo mejor si tienes por ahí tu registro de cabeza, un falsetito. No sé, quiero que nos sorprendas. Y será bueno que explores también eso. Entonces, échale muchas ganas, Manuel. Estamos a punto de conocer los resultados, así es que nos vemos en un momento más para conocer la tabla de posiciones. Hermanito, te voy a ser muy honesto. Me gusta mucho el ángulo con el que grabas, la producción que le metes a tus videos. Está muy bien grabado y eso es muy positivo al momento de hacer un cover. Y te digo que este cover me gustó 1000 veces más que el que hiciste en el programa anterior. Me gustó muchísimo, muchísimo más. Como que te fluyó mejor, lo sentiste mucho más. Lo que sí es que tienes que tratar de imprimirle más sentimiento a la cámara. O sea, cuando cantes, métele corazón y haz como que si estás viendo al amor de tu vida, literal. Porque veo como que juegas mucho con la mirada, como que esquivas mucho la cámara. Y eso lo que hace es distraer al que te está escuchando, te está viendo. Y hay que trabajar un poquito en eso, pero me gustó mucho, mucho, mucho este cover, mucho más que el anterior. Entonces, buen trabajo, bro. Manuel, otra vez te lo voy a decir. Tienes un angelote, tienes una voz súper bonita. Y yo soy tu fan también. Y ahora te voy a decir una cosa, pero es para mejorar siempre. Nuestro mejor amigo es la respiración. Acuérdate, más como en estos fraseos que son como tienes que caer en donde es, pero también tómate tu tiempo para respirar, porque si no, nos regalaste un finalito ahí muy bonito, pero si a lo mejor lo hubieras alargado un poquito más sostenido, hubiera lucido más y le hubiera dado ese toque dulce que si traemos como que ahí nos descansa y hace que caigamos como que ahí termina el cover, ¿sabes? Nada más, pero me gustó mucho, felicidades. Muchísimas gracias. Manuel, yo tengo algo contigo, con el artista que eres. O sea, yo tengo una conexión muy, muy cañona. Tú eres un artista que no sé qué tiene, que tú vienes al Auditorio Nacional y yo voy a verte.
Y tengo aquí en mi mente y en mi cabeza perfectamente grabado el nicho de público que tienes y las niñas gritando tu nombre. O sea, porque tienes una conexión muy bonita, o sea, romántica pero bonita, ¿sabes? Como tienes un ángel muy cañón y eso está cañón, eso está muy padre. Pero, te quiero felicitar. Bueno, tus covers obviamente siempre están súper bien grabados, eso es padrísimo. Tu imagen está increíble, el ángel que tienes, todo eso. Esa canción creo que fue una muy buena canción para elegir. Sin embargo, hay que tener siempre cuidado, sobre todo con la dicción. Yo sé que la puedes romper y por favor, yo te quiero seguir viendo la competencia, por favor. Manuel, nos vemos en un ratito para ver los resultados. Ahí los tienen, ellos son nuestros 7 participantes de Covers el Desafío. Vamos a terminar de calificar para conocer a los 3 participantes en zona de riesgo y al top 3 de la semana. Chicos, bienvenidos nuevamente. Es momento de revelar al top 3 y también a los que se van. Así que comencemos. Bienvenidos a todos otra vez, muchas felicidades y por primera vez ya me van a dar chance de dar buenas noticias a mí. Entonces yo voy a empezar anunciando a uno de nuestros top 3 de esta semana. Y esta persona es Martina. Te puedes desconectar. Muchas felicidades. Felicidades, Martina, segunda semana consecutiva en top 3. Gracias. En serio, muchas gracias. Ok, chicos, desafortunadamente a mí me toca empezar con la mala noticia y me toca mencionar a la primer persona en zona de riesgo. Y esa persona me parte el corazón y me parte el alma porque todos tienen muchísimo potencial, pero en esta ocasión me toca mencionar a Adeline. Adeline, estás en zona de riesgo, corazón, pero no pasa nada, aún tenemos un voto de confianza de nuestro juez invitado. Vamos a esperar al final que conozcamos a los 3 que están en zona de riesgo. Bueno, ni modo. Muchas gracias. Pues a mí me toca decir una buena noticia. Ojalá siempre me toque decir buenas noticias. Y es que la segunda persona que queda en el top 3 es... Manitas todos, de buena vibra. Manitas todos, no están haciendo manitas todos. Todos. Es... ¡Laya! ¡Felicidades, Laya! Estás en el top 3. Muchas gracias. Laya, ya te puedes desconectar y nos vemos la próxima semana. Muchas felicidades. Ya no me vuelvo a emocionar porque ahora ya me tocó dar malas noticias y la verdad me pone muy triste, pero tengo que anunciar a otra persona que se encuentra en zona de riesgo. Y esta persona es Ayrton. Ahora me toca por lo menos una noticia buena, porque la siguiente persona no está en top 3, no está en zona de riesgo, pero está con nosotros la siguiente semana. Y esa persona eres tú. Esa persona que continúa con nosotros la siguiente semana eres tú. ¡Eres tú, Diego! ¡Felicidades, Diego! Diego, Gracias. nos vemos la próxima semana a seguir trabajando durísimo, ¿sale? Dale, muchas gracias, chicos. Mucha suerte a todos. Bye, ya te puedes desconectar. Pues
pues a mí me toca decir la super noticia y la super mala noticia. Y de verdad esta fue una decisión bastante difícil. Nos agarramos del chongo en backstage. Entonces la tercera persona que continúa en el top 3 es... Manitas todas. De buena vibra, aunque no hayan quedado. Eres tú. Si eres tú, espera. Sí, eres tú. Tú, Enrique, top 3. Felicidades, Enrique. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Ya se me sale el corazón, se lo juro. Ya sé, Enrique, pero que no se te salga, que lo tienes que cuidar mucho para que la próxima semana llegues con todo. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, bye. ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué está pasando, Manuel? Nos hemos quedado con nuestros 3 participantes en zona de riesgo: Adeline, Manuel y Ayrton. Chicos, no todo está perdido. Aún nos falta escuchar la decisión de nuestro invitado especial. Él decidirá quién de ustedes se queda un programa más en esta competencia. Mi querido Giza, cuando estés listo. Mira, es muy difícil tomar una decisión, es complicado, nada fácil. Los 3 tienen su estilo, le imprimen su esencia a sus covers, a sus canciones, a lo que cantan, y eso es muy bueno. Es difícil tomar una decisión para salvar a solo uno, pero lo pensé muchísimo y ya tengo la decisión. Esto no quiere decir, la decisión que tome no quiere decir que los demás se desanimen o ya como que digan, bueno, ya perdí. No, nada de eso, todo lo contrario, sino que trabajen para seguir en la competencia y que nada ni nadie les tumbe el sueño de ser cantantes o lograr algo gigante con esto de la música, que se los digo yo que sí se puede. Solo trabajen, sean disciplinados y comprometidos con lo que están haciendo. Pero bueno, nada, ya tengo la decisión, y aunque es difícil, mi decisión es... el que salvaré esta vez es... Manuel. ¡Felicidades! No me lo esperaba para nada, te lo prometo que nada. Sí, brother. En serio, muchísimas gracias, no me lo esperaba nada. Ayrton y Adeline son los nominados de la semana y su desafío será cantar un cover de la forma más original posible de nuestro juez invitado. Muchísima suerte. Ahora sí están en manos del público y que gane el mejor cover. Mi querido Giza, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros. Eres un duro de la música. Te deseamos lo mejor, todo el éxito del mundo. Gracias de todo corazón por estar con nosotros en Covers el Desafío. Valentina, Johnny, Paz, gracias por haberme tomado en cuenta para esto. Yo súper feliz, un honor haber compartido con ustedes en este programa que me encanta porque le brinda una oportunidad gigante a esas personas que aman la música, que hacen covers, que quieren lograr algo grande y tienen ahora esta ventana para poder hacerlo. Entonces, nada, espero que Covers el Desafío dure muchísimos años más, logre cosas gigantes para volver a ser parte como juez. Y nada, gracias por haberme invitado. Un abrazo fuerte, cuídense mucho.
Así termina un programa más. La competencia se pone cada vez más difícil y ustedes no se pueden desconectar hasta que encontremos al ganador absoluto. No olviden suscribirse y activar su campanita y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de ningún detalle. Además, cantantes, muy atentos a nuestras redes sociales porque estamos por traerles una nueva sección a nuestro programa para que su cover sea escuchado. Nos vemos la próxima semana con más de Covers, el desafío.